Muy bien, bienvenidos a todos a este nuevo evento del canal HRM Channel, un canal patrocinado y desarrollado por la empresa Prax, con el objetivo de divulgar conocimiento de alta calidad en los temas de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo para todos de forma completamente gratuita. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Boris Endales. Boris es sociólogo y doctor en psicología y nos va a compartir su experiencia y conocimientos en el tema de movilidad y psicología. Doctor Boris, bienvenido y muchas gracias por aceptar su invitación el día de hoy. Sebastián, buenos días. Gracias por invitarme. Es un placer y bueno, qué interesante que podamos contar con un público empresarial interesado en estos problemas. Muchas gracias, Boris. Las personas que nos están viendo en vivo y en directo, recuerden que pueden participar con sus preguntas mediante el chat que tenemos en este momento activo, y las personas que nos están viendo en diferido a través de nuestro canal en YouTube pueden escalar sus preguntas a través de la opción de comentarios que ustedes encuentran. Si están viendo el video a través de un computador en la parte inferior del video, o si esto lo están viendo, perdón, si lo están viendo en un computador en la parte derecha del video, o si lo están viendo desde un dispositivo móvil en la parte inferior. Muy bien, Boris, me gustaría iniciar porque nos cuente un poco más sobre usted, por qué inició el estudio de la relación entre psicología y movilidad y cuál ha sido el foco de su trabajo. Bien, esto es un problema que tiene un interés largo para la psicología cronológicamente. Tiene una trayectoria de investigación de... En principio, la relación entre psicología y movilidad se estudió desde la perspectiva de los procesos psicológicos básicos, especialmente percepción, atención, memoria, emoción incluso. Y a mí me empezó a interesar el campo especialmente porque yo soy un investigador sobre salud y seguridad en el trabajo. Y conducir es una tarea ocupacional, formal para muchos trabajadores. Estoy hablando del grupo ocupacional de conductores profesionales, pero también es una tarea que tienen que hacer de forma cotidiana prácticamente todas las personas que tienen que ir a trabajar en Colombia y en el mundo. Tienen que relacionarse de alguna manera con los medios de transporte para poder acceder a las rutinas de todos los días. Y en ese caso, la movilidad se convierte en un determinante fundamental del bienestar. Fundamental porque está presente en todas las rutinas diarias de las personas comunes, pero también porque las cosas que pasan, los fenómenos con los que nos relacionamos cuando nos movilizamos, están relacionados con varios fenómenos psicológicos que afectan la salud. Te decía que yo soy investigador en salud y seguridad en el trabajo, y el problema con el trabajo es que muchas de las condiciones que son habituales para los trabajadores generan problemas de bienestar, nos generan enfermedades. Y la movilidad presenta de forma típica muchas de las condiciones que desde la psicología se definen como situaciones de estrés o como determinantes de riesgo para la salud de las personas. Entonces, desde el campo de investigación en psicología de la salud y del trabajo, empecé a investigar los problemas de movilidad hace alrededor de 10 años, y nos hemos venido enfocando precisamente en los problemas de salud y bienestar que han tenido los conductores que conducen de forma profesional, los grupos ocupacionales de conductores. Entonces hemos trabajado especialmente con conductores de autobús, con transportadores de carga, con conductores de taxi, y hemos encontrado que es un grupo ocupacional que presenta problemas de bienestar que son muy altos en comparación con los de otros grupos. Es decir, tienen condiciones de salud altamente prevalentes que deterioran de forma muy importante sus condiciones de vida,
y por eso hemos seguido recogiendo datos pensando en poder mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de salud de estas personas. Qué interesante, doctor Boris. Y antes de seguir en esa línea, cuéntenos un poco usted dónde trabaja, qué grupo de investigación realiza sus trabajos. Bien, yo trabajo en la Universidad del Bosque, soy profesor asociado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y en este campo de psicología de movilidad hemos trabajado en conjunto con otros dos grupos de investigación. El grupo de investigación en estrés y salud de la Universidad de los Andes, dirigido por la profesora Viviola Gómez, y el grupo Intras de la Universidad de Valencia en España, donde trabajamos con el doctor Sergio Useche. Los tres somos egresados del doctorado en psicología de la Universidad de los Andes. Hicimos un equipo de trabajo que se ha mantenido durante este tiempo y la trayectoria de investigación de la que vamos a hablar hoy en realidad lo que muestra es los resultados de un trabajo conjunto entre estos tres grupos de investigación. Un aviso, el doctor Sergio nos va a acompañar también la semana próxima, es decir, que las personas que quieran darle continuidad a este tema y no se han inscrito pueden entrar a la página web www.prax.com.co en la sección eventos y ahí se pueden inscribir en el evento en el que va a participar el doctor Sergio. Boris, si yo le entiendo bien, lo que uno casi siempre piensa cuando piensa en problemas de movilidad es en los accidentes, cuando la gente comete una infracción, cuando hay una falla mecánica, cuando hay un comportamiento inseguro y la afectación más grande que uno ve, pues es un accidente, ya sea un accidente fatal o no. Pero usted plantea un punto muy interesante y si yo lo entendí bien, lo que nos está diciendo es, mire, la conducción no solamente tiene una consecuencia que tiene que ver con los accidentes, sino que, si lo entendí bien, las personas se están enfermando por conducir. ¿Esto es así? Sí, es así. Bueno, incluso los accidentes de tránsito se investigan desde la perspectiva de salud. Seguramente todos hemos escuchado que la accidentalidad vial es un problema de salud pública y lo es precisamente porque causa mortalidad y morbilidad. Personas que sufren heridas graves o incluso muerte en accidentes. Pero a eso hay procesos físicos y psicológicos involucrados con la conducción que son determinantes directos de la salud. De acuerdo con un campo de estudio en lo que yo me enfoco, pensamos específicamente en el estrés. El estrés es un proceso psicofisiológico común, adaptativo, que las personas movilizamos cuando nos relacionamos con el medio ambiente, cuando el ambiente nos pide que movilicemos recursos como energía, como atención, como fuerza física incluso. El cuerpo responde a partir de un conjunto de reacciones psicológicas que nos preparan para hacerle frente a esas demandas. Esa reacción es normal y se moviliza a diario cuando tenemos que cumplir tareas como manejar. Tenemos que estar pendientes, tenemos que activar nuestra atención para descartar los estímulos que son importantes y los que no. Tenemos que tener paciencia y manejar. Vamos a retomar entonces. Boris, nos estaba contando un poco sobre el efecto del estrés en la conducción. Sí, les decía que el estrés es una para que podamos cumplir como muchas otras que enfrentamos durante el día de forma efectiva. El problema es que cuando el estresor es crónico, esa carga diaria de estrés se acumula. El estrés emite un conjunto de sustancias en el cuerpo, como la adrenalina, cortisol, la tensión arterial sube, los vasos sanguíneos se contraen, pasan un montón de cosas fisiológicamente que predisponen que a largo plazo, cuando esa carga de estrés se acumula de manera crónica, empecemos a sufrir problemas relacionados con el estrés. Esto además sumado a la carga diaria incluso puede acelerar los problemas de salud generados por otras situaciones como el estrés en el trabajo, como el estrés cotidiano de la vida. Entonces, sí, manejar es un estresor y el problema es que lo sea de forma tan crónica y continua y en ese sentido puede generar resultados negativos en salud. Boris, y en este sentido, ¿qué es lo que ustedes han encontrado en sus investigaciones? ¿Qué es lo que hace que estrese a las personas en la conducción?
¿Tiene que ver con la actividad como tal? ¿Tiene que ver con algo propio de características del individuo, con ambas cosas? ¿Qué es lo que principalmente está influyendo en que nos estresemos cuando conducimos? Sí, es un fenómeno complejo y hay variables que son individuales, que tienen que ver con los conductores, variables que son externas, que tienen que ver con las condiciones ambientales, con las condiciones estructurales de las vías, con el tráfico, y también hay aspectos que son de orden cultural y social, que tienen que ver con los hábitos socialmente compartidos de los conductores y las costumbres que tenemos para manejar. En Colombia el problema es que muchos de los problemas estructurales y culturales son graves. En muchas de nuestras ciudades grandes e intermedias tenemos problemas muy graves de tráfico. Manejar es una actividad que tiene un objetivo, que es movilizarse de forma eficiente para llegar de un punto a otro. Y las personas cuando percibimos que los objetivos no se pueden cumplir de forma eficiente, empezamos a sentir estrés, empezamos a sentir que el ambiente no es consistente contra nuestras expectativas y en ese caso empezamos a tratar de encontrar maneras de solucionar el problema. Y el caso es que cuando nos enfrentamos a problemas de movilidad no hay muchas soluciones. Es decir, si estamos en un trancón, ¿qué podemos hacer? En la mayoría de los casos es esperar. Casi nunca contamos con vías alternas o con medios alternativos de transporte. Y en ese caso, esas condiciones estructurales se vuelven un estresor crónico. También hay personas que están especialmente predispuestas a estresarse, hay gente que tienen patrones de conducción peligrosos o ansiosos, que están esperando que les pase algo malo cuando conducen, no les gusta conducir, y cuando esto se conjuga con las características del medio ambiente, se producen incluso reacciones más peligrosas. También hay personas que tienen falta de pericia para manejar, por ejemplo, personalidad con rasgos de tipo neurótico, controlador o compulsivo, que generan también dificultades para una cultura de baja obediencia frente a las normas de tránsito, genera un ambiente en el que manejar es una tarea difícil que cumple con muchas de las características que nosotros definimos como fenómeno de estrés. Interesante, Boris. Es decir, que el problema tiene que ver con tanto lo que pasa en el entorno donde se encuentra el conductor, como con condiciones propias que tiene el conductor. Es decir, que ambos aspectos es lo que tienen la capacidad de generar, si yo le he comprendido bien, las respuestas de estrés y por lo tanto en el mediano y largo plazo las afectaciones sobre la salud. En su trabajo, usted ya desde la parte psicológica, ¿cuál es el aspecto que usted considera que influye más con que una persona, o que ha mostrado los estudios, con que influye más en que una persona tenga mayor probabilidad de cometer una infracción, de accidentarse o de ser multado? ¿Qué han encontrado al respecto en sus investigaciones? Según nuestras investigaciones, es el estrés en el trabajo, como les venía diciendo. De hecho, hemos hecho varias investigaciones que no solo incluyen el estrés como determinante de los accidentes, sino muchos otros factores. Por ejemplo, tenemos en prensa, en una revista internacional de ergonomía, un artículo en el que tenemos los datos de los registros policiales de todos los accidentes laborales de tránsito en España desde el 2012 hasta el 2018. Estos son 6 años de accidentes de un montón de transportadores que registran datos, no solo personales, sino todos los datos que registra la policía en la vía, en el punto del accidente, todos los determinantes ambientales de iluminación, clima, estado del asfalto, es decir, todos los factores físicos que se registran cuando uno tiene un accidente, pero también se hace un autorreporte, por ejemplo, el estado psicológico del conductor en el momento en el que existen accidentes de tránsito. Con esos modelos que incluyen, por ejemplo, 20 o 30 variables para predecir accidentes, nosotros hemos llegado a explicar más o menos el 25-30% de la varianza de la accidentalidad. Esto es que tenemos un 30% de éxito al predecir los accidentes conociendo todas estas condiciones físicas que están involucradas en un accidente.
Por otro lado, hemos hecho investigaciones donde solamente medimos estresores o determinantes psicológicos. Y en esas investigaciones hemos encontrado o hemos podido explicar los accidentes más o menos con un 15% de éxito. Eso significa que solamente utilizando procesos psicológicos relacionados con el estrés, podemos predecir la mitad de lo que sabemos sobre por qué se accidentan las personas. Yo sé que 30 y 15% de pronto a muchas personas les suena a que no es bastante lo que sabemos o podemos explicar de los accidentes, pero consideren que un accidente en una gran cantidad de factores sobre los que no tenemos control y entre ellos una circunstancia que es típica en todos los fenómenos sociales que es el azar. Entonces, muchas veces los accidentes son un fenómeno impredecible y aún así, con variables psicológicas como el estrés, podemos predecir alrededor del 15% de ellos. Esto es una cifra muy alta teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la base de datos que de España está en la. Boris, ¿nos escuchas? Que perdimos tu audio. Sí, les Eh, escucho perfectamente. ok, perdimos un poco tu audio. ¿Nos puedes repetir la última parte que se fue como la conexión a internet? Bien, ¿en dónde íbamos? Nos estabas contando de la base de datos, que utilizando toda una base de datos habían logrado predecir desde la parte psicológica 15-20% y que esto de pronto no era mucho, pero Ok. Los accidentes, en cualquier caso, les decía, son un fenómeno multicausado donde el azar es un elemento fundamental. Es decir, hay una probabilidad de que las cosas pasen sin que las podamos controlar. Y aún así, de esta base de datos que contenía, por ejemplo, más de 90.000 accidentes, podemos explicar más del 15% de los que ocurrieron. Y eso es un porcentaje para nada despreciable. entiendo. Lo que yo alcanzo a comprenderle es que este proceso de la relación psicología-movilidad me queda claro como una idea que es un proceso, primero que todo, altamente complejo, que hay muchos elementos que pueden influir sobre que nos podamos accidentar o no, y de esos elementos son tantos elementos ajenos al conductor como elementos propios del conductor. Eh, Muchas de las personas que nos acompañan a nosotros son personas en el canal y en esta charla, son personas que trabajan en las áreas de gestión humana y que tienen dentro de sus ocupaciones la responsabilidad de ver cómo mejoran el bienestar de los trabajadores. Muchas empresas no son empresas que sean intensivas en movilidad, pero como usted lo mencionaba al principio, pues todo el mundo tiene que desplazarse mínimamente de su trabajo, de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo entiendo que hay ciertos comportamientos que influyen o ciertas caracterizaciones que se han hecho sobre los comportamientos de riesgo a la hora de manejar. Para aquellas personas que trabajamos en el campo organizacional y que trabajamos directamente con las personas que conducen y no tenemos la oportunidad de cambiar cosas, como lo tienen los alcaldes estructurales, los alcaldes, los gobernadores, los políticos, que son los que tienen la capacidad de hacer modificaciones en condiciones estructurales. ¿Por qué no nos habla un poco sobre cuáles son esos tipos de comportamientos, qué es lo que puede influir, qué errores se han encontrado con relación al comportamiento de las personas a la hora de conducir? Bueno, los errores típicos en la conducción son lapsus o violaciones de las normas de tránsito, es lo que más ocurre. Las personas manejan de forma descuidada en ocasiones y a partir de ello generan comportamientos que pueden ser peligrosos para los demás actores de la vía. Pero también hay comportamientos que de forma explícita violan las leyes de tránsito, es decir, que con conocimiento y con la intención de eludir la ley para obtener un resultado personal positivo, las personas tienden a infracciones
estando en unos objetivos de movilidad de forma más rápida o más eficiente. Pasa de comportamientos culturalmente reforzados. El problema muchas veces es que la gente percibe que funciona, que si quiere llegar más rápido, funciona pasarse los semáforos amarillos, funciona no darle la vía a las personas en los momentos en los que las señales de tránsito lo indican, funciona manejar con exceso de velocidad y en esos casos el comportamiento se refuerza y se vuelve incluso más prevalente. Muy bien, y usted mencionaba ahora al principio algo que me parece muy interesante, habló de un concepto que denominó lapsus. Entiendo que esos lapsus no son intencionados, es decir, que son errores no, que la persona comete en la conducción, pero que no está buscando cometer ese tipo de errores. ¿Qué puede influir en que una persona tenga un lapsus en el momento de conducir? Sí, Sebastián, te ¿Me perdí en escuchas? la última. Sí, Perdí lo un que te, momento, me dices que que nos mencionabas ahora el concepto de lapsus, me gustaría que profundizáramos un poco más sobre cuál es esa idea y qué puede hacer que una persona cometa un lapsus, porque entiendo que ahí no hay intencionalidad por parte del conductor de equivocarse, ¿no? sí, bueno, son varios procesos los que están detrás del lapsus. Les decía al principio que la atención o el proceso psicológico de enfocarnos en lo que estamos haciendo, descartando otros estímulos, es un proceso fundamental para la conducción, pero nuestra capacidad de poner atención está relacionada con varios factores. Está relacionado, por ejemplo, con nuestro estado físico y mental en el momento. Si nosotros estamos tranquilos y descansados, poner atención es mucho más fácil que cuando, por ejemplo, estamos fatigados o tenemos altos niveles de estrés o tenemos problemas de salud. Poner atención además es mucho más fácil cuando la cantidad de estímulos que nos llegan no son tantos como a los que nos enfrentamos muchas veces en el contexto vial colombiano. Entonces, pasa con los conductores, nuestra experiencia con conductores profesionales especialmente tiene que ver con fatiga y problemas de salud, con problemas de estrés, que cuando no estamos físicamente bien, la probabilidad de cometer un lapsus es mucho mayor. De hecho, eso está documentado y sabemos que las personas, por ejemplo, con problemas de salud mental como ansiedad, como depresión, problemas de salud física como hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, son personas que están predispuestas conduciendo, incluso en condiciones normales, sin que haya ningún otro tipo de peligro. Entiendo. Entonces, quiere decir que una forma de prevenir lapsus es básicamente garantizando que solo conducimos cuando estemos en una mejor condición tanto física como mental, que estemos descansados, que hayamos dormido, estemos bien alimentados, ¿es correcto? Sí, es correcto. Estar bien de salud predice muchos de los problemas de lapsos de conducción. Por supuesto que también es un problema de pericia y es un problema de habilidades. Empíricamente sabemos que los conductores más experimentados tienden a cometer menos lapsos que los menos experimentados o los conductores novatos. Pero por lo general una persona bien entrenada que tenga cierta experiencia de conducir, nosotros lo hemos cuantificado en más o menos un par de años, que esté física y mentalmente bien, debería tener bajo control la mayoría de los lapsos que se cometen. Muy bien, y en este sentido entiendo que el sueño es un factor determinante para nosotros estar alerta y poder responder ante las diferentes demandas de conducción. ¿Ustedes qué han encontrado sobre al respecto? ¿Dormir bien sí predice que tengamos una mejor conducción? ¿Cuántas son las horas mínimas que nos recomienda que tenemos que haber dormido para poder, por ejemplo, iniciar un trayecto o cada cuánto deberíamos de descansar? Lo que principalmente me interesa es que podamos hablar de aquellas cosas que podemos hacer nosotros desde las áreas de gestión humana y seguridad en el trabajo que puedan evitar que se produzcan este tipo de errores y fallas a la conducción. Y entiendo que el descanso, como la cantidad de horas que manejamos, hacemos una pausa y la cantidad de horas que dormimos nos pueden ayudar a esto. ¿Nos puede ampliar un poco más al respecto?
Claro, bueno, la recomendación típica en términos de descanso son 8 horas para estar activado y tener la percepción, atención y las herramientas cognitivas que se requieren para manejar funcionando de forma correcta. Y por lo general, internacionalmente, la tendencia ha sido reducir el tiempo continuo de conducción, especialmente pensando en introducir periodos de descanso, periodos que no necesariamente son largos, que pueden funcionar con entre 15 y 30 minutos, pero que permitan interrumpir la estimulación continua que ocurre cuando estamos manejando. En términos de extensión, las jornadas han tendido a estabilizarse más o menos en unas 6 horas continuas de conducción, de las cuales no es aconsejable exceder sin haber hecho pausas para restaurar la atención, para descansar la vista, para descansar los músculos, de manera que el conductor se pueda activar de nuevo para seguir cumpliendo con la tarea con ánimo vigilante. Excelente, Boris. Y en su experiencia, desde la perspectiva humana, desde esos factores que tienen que ver con el individuo, que no tienen que ver con la malla vial, el entorno, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué tipo de mensajes, de acciones, qué tipo de elementos deberíamos de tener presente para trabajar con esas personas desde las áreas de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, para que tengan una mejor conducción, que no vaya a haber ningún accidente y que la persona que debe manejar pues se mantenga saludable? Bueno, en términos individuales, lo que más se ha investigado son estrategias de manejo de las emociones y manejo del estrés, entrenamiento y educación en seguridad vial. Y estas medidas son especialmente efectivas cuando se combinan, por ejemplo, en el contexto profesional, con medidas que también son organizacionales, y ojalá en términos macro con medidas políticas y con medidas de seguridad pública que permitan mejorar el ambiente de la conducción. Es decir, en este campo hay un dicho común y es que no hay balas de plata para mejorar los problemas de accidentalidad vial. No hay una sola cosa que podamos hacer y que por sí sola reduzca radicalmente el riesgo de que las personas tengan un accidente de tránsito. Por lo general hay que combinar la educación individual y las estrategias de manejo psicológico de los problemas de estrés en la conducción con medidas organizacionales como apoyo social, como medidas enfocadas en generar cultura de seguridad en las empresas que tienen que ver con la conducción. Y además de esto, pues a nivel de política pública, hacer una inversión en infraestructura que permita mejorar las condiciones de tráfico. Estas combinaciones yo sé que son difíciles de implementar, pero por lo general y especialmente para las empresas, lo que sí tenemos a la mano es tratar de acompañar la intervención en los conductores con intervenciones que tengan que ver con la tarea estructural que la empresa les impone. Es decir, que así como le pedimos al conductor que descanse, que se alimente y que les haga caso, las empresas también pueden apoyarlo, por ejemplo, estableciendo periodos adecuados de descanso, utilizando incentivos adecuados para remunerar el trabajo, garantizando trabajo seguro. Todo este tipo de condiciones se han estudiado en conjunto y han mostrado que tienen un potencial muy importante para mejorar la seguridad en las empresas de transporte. Muchas gracias, Boris. Boris, vamos a darle paso a resolver un par de comentarios que nos han puesto acá en el chat. Voy a leer un comentario que nos hace Eduardo Rodríguez. Nos dice, es decir, que desde el colectivo social, los estresores que confluyen con los factores personales y ambientales potencializan el riesgo de un accidente laboral o de estrés. Pero entonces, ¿qué estrategias se pueden evidenciar de las investigaciones para mitigar esos factores sociales que no están al alcance del control de las empresas? Nos pregunta Eduardo. Claro, insisto, las organizaciones tienen a la mano ciertas posibilidades de intervención y otras no. Por supuesto que siempre podemos hacer presión política para que mejoren las condiciones viales en términos estructurales del país, pero en estos casos el enfoque tiene que ser a lo que podemos intervenir. Podemos intervenir el individuo, podemos intervenir las organizaciones. Si hay factores macro
que no podemos manejar, podemos preparar a las personas para manejarlos. En ese caso, las estrategias de manejo, cuestiones simples relacionadas con la habilidad de los conductores para enfrentarse a situaciones de estrés, la formación en conducción preventiva o en manejo preventivo. Normalmente, cuando se coordinan de forma adecuada y se vigilan organizacionalmente, generan reducciones importantes en los indicadores de seguridad. En este sentido, Boris, yo te entiendo, si lo he entendido bien, las estrategias de intervención desde lo que podemos controlar tiene que ver, si lo comprendo, desde la perspectiva organizacional, garantizar que disponemos condiciones de conducción seguras, tener una política clara, tener los automotores con buen mantenimiento, no pedirle a los trabajadores que hagan entregas, por ejemplo, si estamos trabajando en un tema de entregas en los tiempos que no son factibles, no castigar ese tipo de cosas, porque lo que hace es que el conductor pues aumente la probabilidad que cometa imprudencias a la hora de conducir, si entendí bien, por un lado. Y por el otro lado, tiene que ver con el individuo, ¿no? Con que el individuo tenga el conocimiento adecuado para conducir, que tenga las habilidades, que es un asunto conductual, y que tenga las condiciones emocionales para hacerlo. A mí me parece que la parte emocional es una de las partes que probablemente menos se comprende y menos se trabaja, porque lógicamente es mucho menos tangible, ¿no? Yo entiendo que en el momento de la conducción hay muchas emociones que se despiertan y hay unas personas que están mejor preparadas que otras o que reaccionan de mejor o peor forma ante un evento en la conducción que les puede producir una activación emocional que desencadene una infracción. ¿Usted nos puede contar un poco más sobre el aspecto emocional asociado con la conducción y qué podríamos hacer con los trabajadores para manejar este aspecto? Sí, bueno, la emoción que más se ha estudiado como determinante de la accidentalidad vial, sin duda, es la ira de carretera o la rabia cuando se conduce. Es una emoción especialmente problemática en este contexto porque sentir rabia predispone cierto tipo de acciones. Cuando sentimos rabia normalmente nos predisponemos a resolver problemas de manera directa, incluso cuando ello no es posible. Entonces movilizamos por lo general comportamientos agresivos contra el sujeto que identificamos como responsable de la rabia. Por eso esta emoción es un problema en la conducción, porque la tarea es relacional, estamos en contacto con varios conductores y cuando atribuimos algún problema a un responsable y ese problema nos genera rabia, lo que tratamos es de desquitarnos o de eliminar el problema del camino y en términos comportamentales eso casi siempre conduce a que lo que tenemos a la mano lo usemos para cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, la rabia es un determinante de que usemos el vehículo de manera peligrosa para vengarnos de los sujetos de la vía que consideramos que son responsables de que sintamos ira en ese momento. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos pegamos del pito contra la persona que creemos que nos está obstaculizando el paso o acercamos el carro al vehículo que sentimos que nos bloqueó el paso o que cometió alguna infracción o bajamos la ventana y nos expresamos de manera hostil contra ellos. Ese tipo de situaciones son muy graves porque predisponen la seguridad de manera directa e indirecta. Directa, por supuesto, porque predisponen un accidente, pero además otros problemas de seguridad eh, relacionados con la violencia, por supuesto. En esta medida, entonces, si nosotros hacemos entrenamiento en autocontrol emocional, podríamos facilitar un poco más que haya más control por parte del conductor de sus emociones y en esta medida reducir, si lo entiendo bien, las conductas de riesgo en la conducción, ¿no? Sí, está documentado que cuando las personas aprenden a manejar la ira, reducen significativamente los comportamientos de riesgo al volante. Eh, Normalmente, al quitar del medio estas reacciones emocionales negativas, el conductor se puede concentrar mejor en la tarea y en ese caso puede producir una forma más segura. Para manejar
focalizar la. Discúlpanos, Boris, ¿nos puedes repetir la última parte que se te perdió la conexión? ¿Nos escuchas, Boris? Sí, los escucho. ¿Nos puedes repetir la última parte que se te perdió la conexión? Decía que además las intervenciones que mejoran el manejo de las emociones muchas veces sirven para manejar estados negativos distintos como el estrés, nos enseñan también a focalizar la atención en las circunstancias de forma que las podamos entender de manera más positiva y le permiten a las personas en general concentrarse mejor en la tarea de conducir y esto sin duda mejora los indicadores de seguridad vial. Qué interesante, Boris. Nos hace Maika Lucía Contreras una pregunta y nos dice, ¿qué información tiene el expositor sobre el comportamiento de los usuarios de vehículos frente al mantenimiento de estos y la ausencia de conciencia de la necesidad de verificar el estado de los automotores? ¿Has trabajado algo al respecto? ¿Tienes algún conocimiento sobre este tema? He trabajado poco al respecto, pero tengo alguna información. Como en otros de los aspectos que hemos estado comentando que afectan la seguridad vial, aquí es importante que exista cooperación entre el individuo y la organización. En varias empresas está documentado que, por ejemplo, el cuidado del vehículo por parte del conductor es mayor cuando es propietario, mientras que cuando es un vehículo proporcionado por la organización, si no existe una cultura de seguridad vigilada principalmente desde la empresa, es más difícil que el trabajador cumpla con estas necesidades de revisión mecánica de los automotores. Mm, Sin embargo, hay muy buenos resultados que también se conocen a partir de la cultura de seguridad que se puede impulsar con medidas organizacionales. Esto es una tarea que se puede incentivar, de la que fácilmente se puede concientizar un conductor mostrándole que de esa revisión y cuidado del vehículo automotor depende en gran medida su bienestar. En últimas estamos hablando de cuidar su puesto de trabajo, que es un asunto que las personas aprenden a relacionar fácilmente con su bienestar. Muy bien, gracias, Boris. Esperamos, Maika, que la inquietud haya sido resuelta. Ya nos vamos aproximando al final de la entrevista. Les agradezco, por favor, que las preguntas que ustedes tengan las vamos dejando en el chat o procedamos a activar el micrófono si tienen alguna participación o algún comentario que deseen realizar. Para mí, cuando conocí al doctor Boris y comencé a trabajar este tema, me fue particularmente eh, emocionante ver la cantidad de influencia que tienen los aspectos psicológicos sobre la conducción y sobre lo que hay alrededor de la conducción, los accidentes, las infracciones, las multas. Lo que usualmente uno alcanza a ver y entender es que piensa en si hay tema de euforización o no, si la carretera está bien, si el vehículo está bien, con un buen mantenimiento, pero casi nunca pensamos en el factor humano que se asocia al respecto en la influencia que nos plantea el doctor Boris, que tiene el bienestar del trabajador, el estrés del trabajador sobre la acción de conducir y que finalmente conducir puede terminar enfermándonos si no lo hacemos bajo las condiciones adecuadas. Nos comenta Maika acá por el chat, excelente respuesta porque necesitamos conciencia en las vías y eso incluye el mantenimiento de los vehículos, pues las personas psicológicamente son muy descuidadas. Bueno, Maika, nos alegra que hayamos logrado resolver tu inquietud. Les decía ahora que para mí pues fue un mundo de sorpresas poder comenzar a tratar este tema con el doctor Boris, gratamente, y ver la influencia y todo lo que podemos hacer desde la psicología para poder tener menos accidentes, para poder tener menos infracciones, para poder tener menos multas. Para usted, doctor,
en todo el estudio que ha hecho, ¿cuál ha sido el evento como que a usted le ha parecido más sorprendente, que usted no esperaba encontrarse en los estudios que ha realizado? Bueno, hubo uno reciente que me sorprendió mucho y es que encontramos que las personas con predisposición a la ira ante el incumplimiento de la ley tienden a utilizar estilos de conducción cuidadosos, defensivos. Eso fue una sorpresa para nosotros porque en general lo que la teoría indica es que sentir rabia se relaciona con acciones poco controladas, muchas veces agresivas. Pero descubrimos con una muestra grande de trabajadores colombianos que no necesariamente es así. Y tiene que ver con que la ira es una emoción bastante compleja y el tipo de ira que uno siente puede generar comportamientos negativos en algunas veces, pero en otras no. Por ejemplo, en esta investigación nosotros encontramos que la gente que siente rabia ante el avance impedido, ante el tráfico pesado, por ejemplo, que siente rabia cuando no puede avanzar, es gente que maneja de forma peligrosa. También encontramos que las personas que sienten rabia cuando perciben que hay hostilidad en otros conductores, cuando perciben que los cierran o que no les dan paso o que les hacen gestos directamente hostiles, es una persona que probablemente va a manejar de manera peligrosa. Pero a las personas que les da rabia que los demás incumplan la ley, parece que utilizan mecanismos de reacción que implican manejar el vehículo con más cuidado. Es algo del tipo, si siento rabia porque otro incumple la ley, entonces pues yo trato de cumplirla. Tiene que ver un poco con una percepción moral de que si me enfurece algo es porque es malo y entonces yo evito hacerlo. Nuestra explicación del fenómeno es que precisamente tiene que ver con el concepto ético que tiene el conductor de sí mismo y me parece que es una medida interesante que se puede utilizar en términos de intervención porque además muestra que las personas son relativamente conscientes de que las leyes de tránsito son importantes y que hay que cumplirlas. Entonces, pareciera que no es del todo malo sentir cierto tipo de rabia que yo definiría en este caso como una emoción que puede ser moral y puede ser un fenómeno interesante para profundizar en este campo de investigación. Qué interesante. Entonces, pareciera ser que más que la ira es el nivel de desarrollo moral del conductor, ¿no? Porque pareciera es que, si le entendí bien, que la ira es una reacción ante la conducción ilegal, pero que se deriva es de un nivel digámoslo, de ética, de moralidad con relación al cumplimiento de las normas de tránsito. Sí, al menos cierto tipo de ira. Insisto, esto es una emoción compleja que puede movilizarse por varios estímulos. Entonces, la rabia, cuando en este caso de la conducción va en contra de valores personales que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, puede ser una emoción que se pueda utilizar de forma positiva para generar comportamientos cívicos al volante. No digo con ello que sentir rabia sea saludable o que sea una emoción que podamos manejar controlándola para encaminarla de forma positiva cuando estemos conduciendo. Me preguntabas por un resultado atípico de investigación o sorpresivo y este nos sorprendió mucho en nuestro grupo de trabajo. Eh, pero sí, el punto es que en términos de las dimensiones de la conducción que nos pueden hacer sentir rabia, algunas pueden enfocarse aparentemente de forma positiva. Estupendo, muchas gracias, Boris. Hay una pregunta más de Edward. Si alguien más tiene alguna pregunta, agradecemos la haga en este momento porque vamos a ir cerrando la entrevista para respetar el tiempo de todos. Acordamos un trabajo hasta las 9 de la mañana, hora Colombia. Edward nos dice, desde la normatividad colombiana en planes de seguridad vial, trabajamos entonces inteligencia emocional, manejo de la ira y manejo del estrés, y con estos elementos estaríamos cumpliendo con las exigencias normativas, o se requiere trabajar adicional manejo de la ansiedad. ¿Tiene, doctor Boris, algún conocimiento sobre todo este elemento de normatividad colombiana en planes de seguridad vial? Sí,
Ahora, Hola, Boris, ¿nos escuchas? Boris, bueno, yo creo que en términos de seguridad vial, la legislación sobre control respecto al estado de salud de las personas es, pues es o cumple con unos mínimos establecidos que son comunes en el marco internacional, pero que avanza muy poco en términos preventivos. Y yo creo que eso en la realidad o en los escenarios de conducción típicos de nuestro país se ve de forma latente. Mm, Por ejemplo, se supone que para conducir legalmente tenemos que haber pasado unos exámenes que garantizan un estado de salud que implica que podemos conducir de forma segura. Una inspección típica de salud mental debería descartar varios de los problemas que nos mencionan en esta pregunta, como por ejemplo ansiedad o depresión, que son test que normalmente en términos psicológicos permiten diferenciar de manera relativamente fácil quién tiene o no tiene un trastorno de este tipo que puede implicar dificultades. Boris, te perdimos. ¿Sí? Te perdimos un ¿Volvimos? minuto. Sí, ya. Ok. Les decía que a pesar de que las medidas legales implican unos requerimientos mínimos respecto a la vigilancia de salud del conductor, operacionalmente funcionan muy poco, ¿no? Eh, Especialmente las organizaciones en estos casos y sus programas de salud ocupacional, yo creo que pueden ser mucho más efectivas respecto a la capacidad de vigilancia que tiene el Estado frente al estado de salud de los conductores y las implicaciones de seguridad que tiene ese estado de salud física y mental. Mm, Además de esto, y es un tema que incluso tú conoces bastante bien, Sebastián, estos decretos de vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial, como el 2646 de 2008, puede proporcionar una muy buena línea de recolección de información para la prevención y la promoción de la salud en contextos ocupacionales para los conductores que también pueden mejorar los indicadores de seguridad. Sí, de hecho yo complemento la respuesta de Boris con relación a la pregunta de Edward y lo que hay que tener presente es que hasta donde yo conozco la normatividad colombiana con relación a planes de seguridad vial para el empleador, porque hay muchas políticas y hay muchos programas de seguridad vial, pero estamos en este caso hablando desde los contextos de las empresas, eh, son relativamente básicos. Lo que nos dicen a nosotros es, usted debe de hacer educación como empleador, si usted tiene más de 10 automotores o hace fabricación, distribución de automotor, entonces debe crear un plan y debe de identificar los factores de riesgo en la movilidad, pero no, digamos que es una fase inicial, digamos que ese tipo de cosas que nos piden que valoremos y que intervenamos desde la normatividad, es básico. El análisis de los factores humanos que influyen sobre la movilidad no está tan claro en ese tipo de regulación y como lo hemos visto, pues es un elemento que tiene una gran influencia sobre el comportamiento de conducción. En este sentido, de hecho, con el doctor Boris y el doctor Sergio, que lo vamos a entrevistar la próxima semana, ellos fueron dos asesores que nos ayudaron a montar dentro del sistema PRAX una evaluación de factores de riesgo de movilidad. Esa evaluación de factores de riesgo de movilidad evalúa muchas de las condiciones que Boris nos manifestó sobre aspectos humanos. Por ejemplo, evalúa el estrés que produce la conducción, evalúa el bienestar del conductor, evalúan los comportamientos y estilos de conducción de los conductores y evalúan la predisposición a la ira de los conductores. ¿Esto por qué? Para darle precisamente énfasis al factor humano en términos de determinantes de los factores de riesgo de movilidad. Usted rápidamente puede identificar que si una empresa no le hace mantenimiento al automotor es un factor de riesgo. Usted sabe que si no permite que el trabajador descanse o lo pone en jornadas muy extensas o tiene factores de riesgo psicosociales laborales que generan estrés y el conductor sabemos que si conduce estresado hay una mayor probabilidad de que se equivoque, pues son factores de riesgo.
Entonces, esos son factores de riesgo sobre los cuales ya tenemos conocimiento que se pueden detectar de forma relativamente sencilla, pero no es tan fácil detectar los otros factores de riesgo que tienen que ver con el componente humano. Y eso es lo que quisimos resolver con la evaluación de factores de riesgo de movilidad, que las empresas que deseen hacerlo lo pueden hacer si ya tienen una cuenta en el sistema Prax. Simplemente ingresan a www.prax.com, opción acceder. Si no tienen una cuenta dentro del sistema Prax, van a www.prax.com.co, opción comenzar ahora. Pueden crear una cuenta completamente gratuita y ahí encuentran la evaluación de factores de riesgo de movilidad. Entonces yo para resumir, Eduard, trabajar sobre el elemento humano sí ayuda a cumplir con nuestras responsabilidades en términos de planes de seguridad vial, pero no es la suficiente, es decir, es eso más otras cosas que la normatividad nos pide que tenemos que tener implementadas. Y para mí hay un mensaje fundamental, más allá de la norma, es un asunto de responsabilidad social y de responsabilidad de nosotros como empleadores, garantizar que si tenemos conocimiento que algo puede influir en que nuestros trabajadores, frutos de las responsabilidades que les asignamos, se accidenten porque no están conduciendo de manera correcta, pueden tener lapsus o no lo están haciendo bajo un contexto correcto, pues hagamos todo lo que esté en nuestras manos para evitar eso, más allá de todos los aspectos normativos. Boris, para cerrar, ¿te gustaría añadir algo más, algún mensaje que quieras transmitirle a nuestro público, que esencialmente son personas que trabajan en las áreas de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, sobre este tema de psicología y movilidad? No mucho, Sebastián, pero sí voy a retomar un poco tu intervención final y bueno, creo que es muy importante hacer conciencia respecto a una característica muy importante de la seguridad vial en contextos laborales. En el caso, a diferencia de otras ocupaciones, no y de los resultados de seguridad de la organización, sino de un problema de salud y al bienestar, porque su comportamiento tiene implicaciones para el bienestar de todos los demás usuarios de la vía. Es decir, cuando hay un accidente están involucrados no solamente los conductores profesionales en este caso, sino los demás conductores, los peatones, las personas que conducen otros vehículos automotores como bicicletas, el medio ambiente, en fin, hay una gran cantidad de actores que están relacionados con la forma en que conducen los conductores profesionales. Es una flota grandísima de vehículos en todo el mundo que son responsables de una gran cantidad de accidentes y en ese sentido son actores centrales de la salud pública y por eso es tan importante que como eje de responsabilidad social las empresas de transporte tengan en cuenta los elementos de seguridad que implican la ley y todos aquellos que puedan movilizar para mejorar el bienestar de sus trabajadores y de las comunidades con las que interactúan. Muy bien, Boris. Muchísimas gracias. De nuevo reitero mi completo agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Esperamos poderlo tener en una próxima oportunidad. Y las personas que nos acompañaron, muchas gracias por su compromiso con este tema. Recuerden que el video va a quedar disponible en el canal HRM Channel, que tenemos la próxima semana otro evento con el doctor Sergio Useche, donde vamos a hablar sobre estilos de conducción y movilidad. Y muy bien, espero nos sigan en el canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y esperen este video dentro de poco dentro de nuestro canal HRM Channel. Boris, de nuevo, mil y mil gracias. Gracias, Sebastián, por la invitación y gracias a todos por asistir. Muy bien, los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.